Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. A encarrilarnos, Señor, en donde tú nos tenías antes encausados, y que tu palabra produzca sanidad en nuestro cuerpo también, es decir, sobre aquellas personas que están enfermas, que tu palabra produzca, Señor, la facultad de fortalecer, restaurar las áreas en donde el enemigo ha metido sus narices para despedazar, para destruir. Tú tienes la primera y la última palabra, y para ti no hay nada imposible. Todo esto, Señor, lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos. Estamos estudiando el Salmo 33. Salmo 33. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre los motivos que nos impulsan a alegrarnos en el Señor. Repito, los motivos que nos impulsan a alegrarnos en el Señor, o a mantenernos alegres en el Señor. Dice la Biblia, voy a tomar 2 versículos nada más como base para desarrollar esta temática. El versículo número 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Voy a repetir los textos nuevamente. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por favor, si es tan amable, puede tomar su asiento. Hace unos días, cuando iniciaba la introducción de este salmo, yo les decía a ustedes que dentro de la estructura, el salmo lo que conllevaba era una invitación para poder tener una convocatoria a poder adorarle a Dios, a poder cantarle, a poder alegrarnos en Él. Y esta invitación se hacía de manera rigurosa en tiempos antiguos. Se hacía con su pueblo. Bueno, habrían diferentes tipos de convocatorias para tratar diferentes tipos de asuntos. Pero en lo particular, el asunto relevante en este Salmo 33 es una convocatoria para poder adorarle, para poder cantarle. Entonces, todo aquel que iba a aceptar esta convocatoria e iba a participar para poder servirle, para poder cantarle, adorarle a Dios, tenía que hacerlo de la manera más apropiada, de la manera más adecuada. Y era el entrar precisamente a dar a conocer esos versículos de cómo hacerlo. O sea, los versículos que ya hemos compartido son la indicación de cómo una persona puede cantarle a Dios. O sea, no es ni el que yo formule mis propias ideas o mis propios conceptos, cómo hacerlo, sino lo que está establecido a la luz de la misma palabra. Entonces veíamos, según los versículos que ya hemos analizado, el versículo 1: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza.
Aquí están los parámetros. Los que van a estar en esta convocatoria tienen que ser personas íntegras. Aquí no participa cualquier persona. Aquí no se mezcla, como dice aquella expresión tan común, ni chinche ni telepate, dicen en los cantones, ¿verdad? Sino acá la alabanza de Jehová, la alegría tendrá que estar en los íntegros, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, estos que tienen integridad, los que son rectos de corazón, son los que comienzan a participar de alabarle a Dios. Por eso dice, aclamad a Jehová, y ahí presenta cómo hay que hacerlo, qué hay que utilizar para poder alabarle a Dios. Dice, con arpa, cantadle, con salterio y decacordio. Todo lo que aquí se menciona, lo que ya hemos referido, son instrumentos de cuerdas. No está hablando de instrumentos de otro tipo, sino de cuerdas, porque el decacordio es un instrumento, decía la semana pasada, de 10 cuerdas. Pero todo lo que se sustrae como música de esos instrumentos es una melodía suave, una melodía complaciente, una melodía que no afecta nuestro oído, no afecta nuestro cerebro. Yo creo que ya muy pronto les voy a dar un estudio con respecto a la música, porque ustedes tienen que tener ese conocimiento. No se puede decir que se está alabando a Dios cuando se está adorando al diablo. No se puede decir que se está sacando una melodía de un instrumento cuando lo que se está sacando de ese instrumento está afectando nuestro cerebro, está afectando nuestro oído, está afectando nuestra vida. Por eso es que decía el grande expositor W. Tozer, decía, tienes que tener discernimiento, tienes que poner oído acerca de lo que estás haciendo o lo que estás oyendo. Entonces, la forma es esta, ¿verdad? La forma es esta. Cuando esto se ensambla o engrana con lo que es la integridad, entonces la alabanza de tal persona es amada por Dios, es estimada por Dios. Dios ama eso, Dios lo estima en grande manera. Y ya no digamos utilizando los instrumentos apropiados, adecuados. Ahora, quiero decirle que con que la Biblia mencione acá el tipo de instrumentos de cuerdas, no es simplemente esto lo que se tiene que utilizar. Porque alguien, cuando imparte este tipo de estudios, puede tornarse o volverse en una persona legalista. Defino la palabra legalista. Legalista es una expresión que significa correcto. Pero muchas veces nosotros los seres humanos nos pasamos de lo que es correcto. Cuando algo es correcto, se hace de acorde a lo que se ha estipulado. Pero cuando uno se sobrepasa de hacer lo correcto, entonces se está haciendo lo indebido. Nosotros los seres humanos hacemos cosas que nos sobrepasamos de lo correcto. Cuando alguien se sobrepasa de lo correcto, entonces está introduciendo añadiduras que no vienen a compatibilizar con lo establecido en la Biblia. Así es que aquí no vamos a dejar asentado solamente con instrumentos de cuerda se puede adorar a Dios en la iglesia. No, hay otro tipo de instrumentos. Y la misma escritura inclusive lo menciona en el libro de los Salmos. Entonces no podemos nosotros estar asentando parámetros de una sola vez y tornar esto en algo legalista. Que uno salga de acá y va a otro templo donde se predica o se enseña la Biblia, otra denominación, y de repente va viendo otro tipo de instrumentos y uno dice, no voy a predicar, no voy a cantar porque así no me han enseñado a mí en la iglesia, sino que me enseñaron que hay que cantarle a Dios con instrumentos de cuerdas. No tiene que ser así. Hay personas que tienen la facilidad económica de comprar otro tipo de instrumentos, porque aquí nosotros ni el 50% tenemos de lo que son instrumentos. Algún día Dios nos va a permitir el privilegio, pero uno puede adorar a Dios libremente con cualquier tipo de instrumento, pero media vez haya integridad en nuestro corazón. Estamos aquí. Entonces, cuando uno lo hace,
Mencionaba la semana anterior que hay que cantarle a Dios con cántico nuevo. Explicaba que es un cántico nuevo, ¿verdad? Algunos lo dejan para el futuro, como lo dice el comentario del doctor Bernard J. McGee en su libro, y otros reclamamos eso no para el futuro, sino para el presente, porque es a partir de hoy donde uno tiene que entonarle un cántico nuevo a Dios. Pero ese cántico nuevo es algo que emana de nuestro corazón, de una conciencia limpia. Eso es lo que Dios acepta. Las expresiones que le dijo a la mujer samaritana: viene la hora en que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una alabanza que emana de un corazón íntegro es la que Dios acepta. Ese es tu cántico nuevo. Y lo otro, aparte de lo que ya hemos mencionado, creo que esto nos serviría de mucho para poder tomarlo como un contexto, como un trasfondo, y pasar a lo siguiente. ¿Por qué he dado este pequeño resumen? Porque de todo esto, lo cual yo he sustraído para repetirlo nuevamente, ahora tengo una idea, ¿verdad? Y de esta idea, del versículo 1 al 3, ahora esto me hace tener un interrogante. Es decir, me hace que yo pueda hacer una pregunta de esa misma interrogante. Las interrogantes están en el interior, y cuando uno hace preguntas, uno las externiza. Si no hubieran interrogantes en nuestro interior, no hubieran inquietudes, entonces no hubiera ninguna pregunta. Por eso es que cuando uno está sentado a una mesa con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de caracteres que estas personas tienen, y uno enseña, uno por eso es que pregunta, ya sea mediación o de último dice: ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos desarrollando? Y todos se quedan callados. Entonces, el que todos enmudezcan o se queden callados, eso da a conocer que no hay ningún interrogante, que no hay nada que haya despertado en su interior el hacer una pregunta en lo externo. Ahora, a mí, si esto me hace sustraer de mi interior una pregunta para externizarla, y es esta. Por favor, preste toda la atención, porque a partir de hoy vamos a comenzar el desarrollo de esta disertación. ¿Por qué debo de aceptar la invitación a esta convocatoria? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo de aceptarla para adorar a Dios? ¿Por qué? Bueno, y la respuesta es: porque tiene que haber un motivo. Si no hay un motivo o una circunstancia la cual me mueva para yo adorar a Dios, entonces no puedo adorarle. Si todos oímos de manera generalizada, en plural, todos, se nos hace una convocatoria, cristianos o no cristianos. La Biblia lo dice, y todo lo que respire, alabe a Dios. Pero la pregunta es: ¿lo hacen? O sea, ¿lo hacen los seres humanos? Todo lo que respire. ¿Y qué es todo lo que respira? Ahí entran en juego, como dice un expositor, hasta los animales, porque también los animales respiran. Todo lo creado, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alábele. ¿Lo hacemos? Algunos dirían: sí, yo lo hago. Sí, pero lo haces a tu manera. Una cosa es hacerlo a tu manera, y otra cosa es hacerlo en base a los parámetros que la Biblia enmarca. Entonces, cuando alguien respete esos parámetros, respete ese modelo, entonces entra en esa convocatoria. Pero mientras no esté dirigido bajo esos parámetros, esa persona va a hacer lo que le venga en gana. Lo que le decía la semana anterior, va a seguir cantándole a su esposa. Que es ilícito cantarle a la esposa. Es ilícito. Porque si alguien le canta a su esposa, es porque la ama. La ama. Si alguien le canta a sus hijos, es porque los ama. Yo no estoy convirtiendo en esto en algo exagerado, de decir: no le cante a su esposa. Cántele. Pero cuando le esté cantando a su esposa, no diga que le está cantando a Dios. Porque si usted le canta a su esposa, se inspira en base al amor que usted tiene a su esposa, en el amor erótico. Usted ha leído, es muy lindo leer, estudiar el Cantar de los Cantares. Si usted nota, algunos se han atrevido a decir que ese libro no tuvo que ser incluido en el canon del Antiguo Testamento.
porque lo que se da a conocer ahí es un amor erótico, es decir, de Salomón hacia la Sunamita. Y de hecho se ve ese amor erótico. Imagínese decirle a una mujer: tus pechos son como manadas de cabra. Usted ofende a alguien, inclusive si se lo dice a su esposa hoy. De ahí sale eso en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Entonces expresa su amor erótico hacia la Sunamita, que la ama. Pero ese amor que se ve allí, erótico, de ese amor se sustraen verdades que se aplican a nuestra vida. Porque si el esposo ama a la Sunamita, eso representa el amor que Cristo tiene para con su iglesia. Entonces, uno no puede tornarse en alguien legalista y decir: es cierto, ese libro tuvo que ser incluido en el canon del Antiguo Testamento. No, sí, ese libro es inspirado por el Espíritu Santo. Imagínense que aquella frase que dice que el mismo escritor llegó a donde estaba a Sunamita dormida, y él tocaba la puerta y ella no le abría, y ella oía entre dormida y despierta, y no le abrió, y él le decía: ábreme, amada mía, ábreme, paloma mía. ¿Ven usted decirle paloma a su esposa? Pero ni sopilote le dice quizás. Entonces, paloma es una expresión muy bonita. Entonces: ábreme, paloma mía, amada mía, ábreme. Inspirado el hombre. Entonces, como no le abrió, dejó la señal de sus manos en la parte donde él intentó abrir. Y ella, como estaba entre dormida y despierta, estaba en camisón, en ropas íntimas. Entonces, cuando se dio cuenta de que él había llegado y quiso abrirle, él ya se había marchado, ya no estaba. ¿Por qué estoy diciendo eso de Cantar de los Cantares? Porque así nos pasa a la iglesia de hoy en día, que Cristo toca la puerta. Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla de recuperar la comunión. O sea que el amado toca, como diciendo: abre, amada mía, paloma mía. Aunque Dios nos dice cosas más bonitas que una paloma, porque nosotros somos pieza importante, somos un tesoro en las manos del Señor. Pero Él insiste. Entonces ahí se ve eso, y uno saca esas verdades para aplicarlas al corazón de uno, ¿verdad? O como cuando uno dice: bueno, ¿y quién era la Sunamita? Era negrita, era morena. Y alguien diría: ¿por qué Salomón se enamoró de una negrita? Porque así Cristo se enamoró de una iglesia que no era bonita. Nosotros éramos horribles, pero su sangre nos limpió y nos cambió y nos transformó. Y aún con nuestros defectos, Él nos sigue amando. ¿A cuántos ama el Señor aquí en este lugar? Quiero que repite esa frase: el Señor con todo y mis defectos, diga: así me ama. Esto nos tiene que inspirar más a lo que estamos aquí, a entrar en esta convocatoria. Hay un motivo, pero la pregunta es: ¿por qué debo de aceptar yo esa invitación o esa convocatoria para adorar? Tiene que haber un motivo. Pero ¿cuál es ese motivo? La pregunta: ¿cuál es? Entonces eso es lo que hoy vamos a estudiar. Y por favor, atento, porque nos vamos a enriquecer más de lo que ya estamos. Cuando uno estudia la palabra y profundiza en ella, uno sale contento, uno sale regocijado, aunque la palabra, en lo que se nos está enseñando, nos exhorte, nos alinee, pero uno se siente confortado. ¿Por qué? Porque la palabra es como la masa de higo, que si hay alguna herida y no ha cicatrizado, cuando la masa de higo es colocada, eso cicatriza. Entonces lo que hoy vamos a recibir es la palabra que nos va a alimentar, la palabra que va a cicatrizar nuestras heridas, la palabra que va a restaurar, la palabra que va a operar un cambio en nosotros de restauración. Veamos entonces cuáles son esos motivos que nos motivan a la adoración hacia Dios. Leemos el versículo número 4, que dice así: porque recta es la palabra de Jehová. Repita la frase conmigo: porque recta, fuerte, porque recta
es la palabra de Jehová. Ese es el primer motivo. ¿Cuál? Lo que está diciendo allí. O sea, el primer motivo, ¿para qué? Para que usted y yo estemos alegres, para que usted y yo entremos en esa convocatoria donde habremos de alegrarnos y habremos de adorar a Dios. Un motivo para alegrarme, pero ¿cuál es ese? Porque recta es la palabra. Ese es el primer motivo. Ahí está, usted ya lo leyó una y otra vez. Fíjese, hermano, cuando uno profundiza en este versículo, porque recta es la palabra, una de las cosas más profundas que contiene la Biblia, y cuando uno la estudia, inquiere en ella, es que la palabra de Dios tiene rectitud. Tiene rectitud. No hay nada que se le compare a la palabra. Si alguien quiere comparar libros, porque hay muchos libros seculares, tantos libros seculares, que uno hasta se enamora de la cantidad de libros que hay. Yo tengo una, no sé qué me pasa, pero eso lo tengo siempre en mi corazón. Que si veo un libro y me gusta, yo lo compro, hermano. Y me gusta el contenido, lo compro. Mi esposa sabe que me quedo hasta sin pisto. A veces ella quiere que le compre algo y nada, hoy vamos sin dinero. Hay otro año, le digo yo. Y ella me entiende, así vamos caminando. Entonces, una de las pasiones que tengo es de la literatura. He visto tantos libros que uno siente una pasión tremenda por los muchos libros. Pero de los tantos libros que uno ve en los lugares donde uno va, esos libros no se le compara a este libro. No se le compara en nada, hermano. Y puede ser que el contenido sea un contenido especial, un contenido el cual a usted lo impulse para superarse, para estudiar, para no ser negligente, alguien dijo, para pensar positivamente, para poder buscar a Dios en oración, para poder amar más a su familia, para poder ceñirse más, ser disciplinado. Puede haber tantos libros que lo impulsen a cosas buenas, pero no hay nada de esos libros que se compare a este libro. Si alguien me hablara de libros de historia, no hay nada que se compare a este libro. Si alguien hablara de libros de geografía, no hay nada que se compare a este libro. Si alguien hablara de arqueología, no hay nada que se compare de la arqueología. No hay nada. Aún los mismos libros de medicina, de anatomía, no se comparan a este libro. Supera todo. Y le puedo seguir mencionando mucho más. Esto supera todo. No hay libro como este. No hay libro. Aún lo escrito, hay personas que escriben. Por ejemplo, hay varias personas que escribieron su vida con respecto a lo que les sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de muchos judíos acerca de los que ellos recibieron o pasaron en los días del Holocausto nazi. No se compara. Por eso es que dijo este señor, que hace poco estaban celebrando no sé cuántos años de muerto, Nelson Mandela. Me recuerdo las expresiones que he leído de él. Él dijo que si él tuviera más vida, una de las cosas que él haría, que era la prioridad para él en su interior, para llenarse, era leer más la Biblia. Uno hace cosas y juramentos y uno dice, si se me diese más vida y Dios me sanara de esta enfermedad, yo lo que haría, seguir haciendo las mismas cosas de antes. No, este señor dijo, si Dios le diera más vida, seguiría leyendo la Biblia. Porque esto es una riqueza. El que profundiza, el que tiene la revelación de Dios, sabe que esta es una mina de oro. Y sabe que la palabra en todo su contenido es recta. La palabra tiene rectitud. En base a que yo estoy diciendo esto, que la palabra es un contenido de rectitud, quiero que hojeemos nuestras Biblias, aunque ya hemos estudiado este salmo, pero quiero que volvamos a él, al Salmo 19. Retroceda un poquito atrás las páginas de la Biblia. Quiero que lea conmigo los versículos del Salmo 19. Salmo 19, el verso 7 y 8. Allí voy a tomar la base de peso para poder agregar y en sí decirle a usted, esta es mi base, esta es mi tesis para decirle que la palabra es recta.
Si yo no tuviera una base, no se lo dijera. Es como que uno dijera, Cristo vive. Entonces muéstrame que Cristo vive. Nosotros estamos vivos. Si Él vive, yo vivo. Si Él resucitó, yo resucitaré. Es una cuestión de fe. Entonces leo el versículo 7 y 8. Dice así: la ley de Jehová, quiero que lo vaya repitiendo conmigo a voz en cuello. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, capte la idea, dice, son rectos, que alegran el corazón. Para usted, ¿qué es los mandamientos de Jehová? ¿Qué es los mandamientos? Es la palabra. ¿Qué es la ley? Es la palabra. ¿Qué es las escrituras? Es la palabra. Si ustedes se recuerdan la experiencia de aquel rico que murió y fue a parar al Hades, en el Evangelio de Lucas está esa historia. Ambos fueron al mismo lugar, pero como el Hades antiguamente tenía dos compartimientos: el compartimiento inferior y el compartimiento superior. En el superior fue a dar Lázaro, el mendigo, cuando murió, que es el seno de Abraham. El compartimiento inferior fue donde fue a parar el rico, que ni nombre tenía. La Biblia no menciona su nombre. Pongámosle nombre nosotros: ocioso, avaricioso. Ocioso es el nombre y avaricia es el apellido. Pum, fue a parar a la antesala del infierno, que es el Hades. Entonces, cuando abrió sus ojos, se encontró en tormento. Y él, en el mismo infierno, digo la expresión así porque es la antesala del infierno, nunca había orado en vida. Así les pasan a muchos, a última hora oran. Ojalá que sean escuchados, porque las oraciones en el infierno no son oídas. Las oraciones en vida sí, y máximo la de arrepentimiento. Pero este tipo nunca había orado. Y quizás alguien le dijo: mira, para que seas bendecido, repite conmigo esta oración. No, él siempre cerró su boca. Pues allá fue a orar al infierno. Orar es hablar con Dios. Allá fue a orar y hizo algunas peticiones en el infierno. Una de ellas se sentía atormentado. Él quería algo que le apaleara ese calor, ese sufrimiento del cual él estaba padeciendo. Entonces vio hacia el otro lado superior, el otro compartimiento superior, donde estaba Lázaro con Abraham, en el seno de Abraham. Entonces comenzó a gritar: Padre Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. Esa era su petición. Mire, si usted lee despacio el texto, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. O sea que este individuo pedía en su petición lo más mínimo, una gotita de agua que venga a refrescar. Esa era su petición. No pedía abundancia, lo más mínimo, una gotita de agua. No se le concedió, porque allá en el infierno no son contestadas las peticiones. Aquí sí. Tenemos la facultad que Dios es un Dios misericordioso. Entonces no se le respondió. No se puede, le dijo a Abraham. Tú en vida tuviste tus bienes, tú en vida tuviste esa abundancia, pero no, le dijo, no se puede. Y además le dijo: no se puede trasladar de aquí hasta allá. Hay una cima que divide, no se puede. Entonces luego hace otra rogativa. Está bien, como diciendo: está bien, no me respondas eso, pero hazme otro favor. Y él comienza a dar una segunda rogativa y dice: entonces manda a Lázaro, o sea, como diciendo, que resucite él y vaya donde mi familia, porque tengo 5 hermanos, allá están arriba, porque el Hades todavía sigue estando en el centro de la tierra. Lo crea o no lo crea usted, lo crea o no lo crea el que esté viendo este mensaje, ahí está, en el centro de la tierra. Nada más que está ahorita en el presente con un solo compartimiento, porque el segundo compartimiento que tenía, que era el superior, el Señor lo trasladó al cielo.
Él llevó cautiva la cautividad de muchos. Es decir, el seno de Abraham o paraíso fue trasladado al cielo. Pero en ese tiempo, cuando estaban los dos compartimientos, este individuo hace esa segunda rogativa: manda, porque tengo 5 hermanos, para que los persuada y no vengan a dar este lugar. Es decir, que estaba diciendo: mándalo para que los evangelice, para que ellos acepten a Jesucristo, para que ellos acepten los mandamientos, la palabra, y no vengan a parar este sitio. ¿Por qué? Porque lo que define a dónde una persona va a ir a dar cuando muera, cuando abra sus ojos en el primer segundo, allá al otro lado de esta vida, será su decisión. Si tú fuiste aquel negligente que no quiso nada con la palabra, entonces tú abrirás tus ojos en el infierno. Si tú aceptaste a Cristo a pesar de las críticas, a pesar de los señalamientos, a pesar de los vituperios, te definiste a pelear la buena batalla, cuando partas de esta tierra y cierres tus ojos en el primer segundo, los vas a abrir en la presencia del Señor. Vale la pena ser cristiano genuino, hermano. Vale la pena pelear la buena batalla. ¿Cuántos están peleando la buena batalla de ustedes? Hay que definirse si no lo está haciendo. Ah, sí, alguien diría, le respondió a Abraham, entonces resucitó a Lázaro. Fui a llevar a Lázaro y comienza a evangelizar a los 5 hermanos. No. Las peticiones que se hacen allá, repito, no son respondidas. ¿Qué es lo que le dijo Abraham entonces a este señor rico? A este señor ocioso. ¿Qué le dijo? No le dijo: no se puede. Allá tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué le está diciendo? Allá tienen a Moisés y los profetas. Le está diciendo en su revelación que ya tienen la ley, los libros que escribió Moisés y los libros de los profetas. Al decir a Moisés y a los profetas, le está diciendo: ellos tienen allá las escrituras. Si no oyen a ella, entonces van a venir a dar al mismo lugar donde tú estás. Entonces la escritura es la palabra, los mandamientos es la palabra, la ley es la palabra. Pero quiero explicar esto. Me estoy extendiendo mucho de lo que yo tenía programado el dar a conocer, pero como cuando uno está aquí hay un rema, hermano, que uno no puede detener para enriquecer más la temática en su desarrollo. Entonces, ¿qué es esto que se nos da a conocer aquí a la luz de estos versículos? La palabra es recta. La palabra tiene rectitud. Y según el Salmo 19, 7, 8, nos muestra esa rectitud. Esa es la evidencia de lo que la palabra de Dios puede hacer. Pero ¿cuál es esa evidencia de lo que la palabra de Dios puede hacer? En primer lugar, según lo que dice el Salmo acá, el Salmo que acabamos de compartir con usted, que es 19, ¿cuáles son los versículos que usted leyó conmigo? Entonces quiero que lo vuelva a repetir. La ley de Jehová, o sea, la ley del Señor es perfecta. Vamos a ir paso a paso. Dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, sí, porque no hay nada que se le compare a esa ley. Y dice, aparte de ser perfecta, convierte el alma. Entonces mi tesis es esta: ¿por qué la palabra de Dios es recta? En primer lugar, es recta porque convierte el alma. Es perfecta, es recta, convierte el alma la palabra. Sí, convierte el alma. Cuando decimos el alma, estamos hablando de todo lo que nosotros somos. Algunos lo definirían en sus propios conceptos. El alma es la representación del yo. Es también adecuado, es la representación del yo. El alma, decía alguien, porque hay quienes dicen que el hombre no tiene alma. Si no, la Biblia no hablaría de su alma. Hay quien dice solamente el hombre es dual, no es tripartito, dual, solamente tiene espíritu y tiene cuerpo. El hombre no tiene alma. Nosotros tenemos alma, somos diferentes a los animales. Somos tripartitos. Entonces, el primer efecto que causa la palabra de Dios, que es recta y es perfecta, es que hace una obra en el alma, convierte el alma. Esos son los efectos que produce la palabra del Señor. Algo que no lo produce cualquier cosa.
convierte el alma. En segundo lugar, dice la escritura aquí, en el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segundo, el segundo efecto que produce la palabra es que hace sabio al sencillo. Vaya apuntando esto porque luego lo vamos a necesitar, ya cuando vayamos culminando para aplicar la palabra. Primero dice, la palabra que es recta convierte nuestra alma. Es decir, se lo explico de esta manera, hay una conversión en nosotros. Cuando la palabra que es recta, es perfecta, es dada, la Biblia dice que la palabra es como el martillo que parte la roca. Y hay promesa que su palabra, la cual es dada, no volverá vacía, sino que producirá el efecto por el cual es dada a conocer. Pero ¿cuál es ese efecto? Hombre, yo era muerto y Él me resucitó. Yo era perdido y Él me halló. Pregúntele a algún hermanito de acá, ¿cuál era tu vida en el mundo? Algunos le van a decir, de los que estamos aquí, yo era alcohólico. Algunos otros van a decir, yo era drogadicto. Algunos otros le van a decir, yo era un desenfrenado sexual. Algunos otros le van a decir, yo era una persona malvada, yo era un criminal, yo era un ladrón. Y de eso usted se va a quedar perplejo. ¿Qué es la palabra perplejo? Sin palabras, cuando usted oiga una respuesta de esas personas, en base a lo que usted ve, va a ser una pregunta. Entonces va a decir, ¿y qué es lo que te cambió? ¿Qué es lo que hizo de ti una persona antisocial que eras antes? Ahora eres una persona útil a la sociedad. ¿Qué es lo que hizo ese cambio en tu vida? Él le va a responder, oí la palabra, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe, el oír la palabra del Señor. Por eso es que Santiago repite en su epístola, que no seamos oidores olvidadizos, sino que cuando escuchemos la palabra, el consejo de Santiago es, tienen que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, es decir, agarrar la palabra, vivir la palabra, dejar que la palabra produzca la obra por la cual es dada a conocer. Alguien diría, yo tomo la opción. Sí, tú tomas la opción, pero permítele que la palabra obre, porque la palabra es la que produce cambios. Por eso es que el escritor a la epístola anónima de Hebreos, él dice que la palabra de Dios es viva. Por eso te decía, en que yo puedo dar muestra, en que yo puedo dar a conocer que la palabra es recta, en que estoy vivo, en que me ha cambiado. Nadie puede negar eso. Nadie. La palabra es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que va dentro de nuestras entrañas y produce cambio. Me atrevo a decir esto, que cuando la palabra cambia nuestra vida, porque cambia el interior, cambia el corazón, cambia nuestros órganos. Yo tengo algunos testimonios de algunos libros que he leído. Por ejemplo, conocí a una persona que era el peor criminal en Zimbabue. Él se comía los corazones, comía carne humana en esos conflictos que hubieron de raciales allá por África, Zimbabue. No hubieron un montón de tribus, los asesinaban niños. Él dice que se comía el corazón porque eso le daba más autoridad, más poder, y se comía la carne y comía corazón de niño. Pues de tanto comer carne humana, que en medio de ese conflicto bélico, él ya no era él, era un animal. Lo externo y lo interno era un animal. Terminó el conflicto y él deseaba comer carne humana y seguía matando. Era un criminal de los más terribles. Entonces lo hizo que él se enfermara. Tuvo una enfermedad en su interior de tanto tomar sangre, porque tomaba hasta la sangre, hasta la última gota de un cuerpo humano la tomaba. Y eso no es bueno. La carne humana no es buena para digerir. No es buena. Entonces hay quien dice, yo lo hice. No es buena, te vas a enfermar. Y este tipo se enfermó, adquirió tantas enfermedades. De repente escuchó en Zimbabue a un evangelista, oyó que estaba enseñando el evangelio. Cuando recibió la palabra, él fue sano de su interior y fue cambiado en su externo. Por eso yo no necesito aquel tipo de evangelio ridículo que dice, mira, tú necesitas ser liberado porque tienes todavía prisiones que te atan, tienes ataduras que te atan. Ese es un evangelio diferente. Yo conozco el propio evangelio. Cuando me convertí, cuando Dios me llamó, yo no necesité de liberaciones
en lugares de retiros en Guatemala y Costa Rica. Yo no necesité de liberaciones espirituales. No, desde el mismo momento en que tú aceptas a Cristo por la fe, todas las maldiciones que traías son cortadas. Todo aquello que impedía el que tú pudieras tener acceso a la presencia de Dios es cortado. Entonces tu vida es sanada, tu vida es perfeccionada, tu vida es convertida. Yo no necesito un proceso de 1 año y medio de liberación porque traigo maldiciones generacionales. Que el Señor reprenda al diablo. Desde que Cristo murió por mí en la cruz y yo le recibí por fe, mis maldiciones Él las llevó allí en ese madero cuando Él fue clavado. Digo esto, se lo enseño porque hay quienes distorsionan el evangelio. Hay personas que como no leen, entonces dicen amén a todo. Este hombre fue sanado, fue cambiado. Pudiera presentarle más testimonios, pero suficiente con ese. Entonces cuando la palabra es recibida, convierte el alma. Y como convierte el alma, la palabra te da sabiduría. Lo que estoy explicando ahorita, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, te da sabiduría. Tú ya no eres la misma persona. Si tú lees la palabra del Señor y te dedicas a inquirir en ella, hay expresiones que aparecen. Por ejemplo, en un libro de que escribió Salomón dice que la sabiduría clama por las calles, como diciendo: ¿quién quiere retenerme? ¿Quién quiere abrirme las puertas de su corazón? La sabiduría grita. Pero como no todos queremos sabiduría, todos absorbemos tonteras, sandeces, pero no todos queremos la sabiduría propia, que nos puede hacer sabios, que nos puede hacer diferentes en nuestro modo de reaccionar hacia los demás. Entonces, cuando tú te conviertes, la palabra te añade. Mira el que tienes a la par, estás viendo el hombre más sabio. El hombre más sabio de esta tierra no es el que acaba de morir, Stephen Hawking, o el que acaba de graduarse de una de las universidades en los Estados Unidos, 11 años y ya coronó su carrera, el chiquitillo, un niño. Ya es profesional. Alguien me dijo: ese es un segundo Stephen Hawking. No, señores, aquí no necesitamos Stephen Hawking. Necesitamos gente que acumule la palabra para que actúe con sabiduría. Y son ustedes. Aunque nunca escriban un libro, pero van a dejar una huella. Porque nosotros los cristianos vamos a dejar una huella en esta tierra. La gente nos va a recordar por siempre. Así como los que ya se murieron sin Cristo, se fueron al infierno, eso nos están recordando por siempre. Que les enseñamos palabra de sabiduría y en vida no quisieron acumularla. Somos bienaventurados, hermanos. Entonces estoy presentando la base. Te convierte y te añade sabiduría. ¿Y qué dice el versículo 8? Siga leyendo. Estamos aquí, iglesia. Entonces dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Ahí vuelve a repetir lo que yo le estoy enseñando. La palabra de Dios es recta. Y ese es el motivo por el cual yo voy a adorar a Dios, y por el motivo por el cual yo tengo que estar alegre en Dios. La palabra de Dios es recta. Y dice, en tercer lugar, alegran el corazón. Bendito el Señor. ¿Podemos decirlo de memoria? Yo les estoy enseñando a ustedes, pero quiero oír algo. ¿Cuál es el primer efecto que produce la palabra recta del Señor en nosotros? Dígamelo uno. Nuestra conversión, nuestro cambio. ¿Qué se añade después de nuestra conversión? Sabiduría. Después de la sabiduría, ¿qué se añade? Estamos estudiando en el verso 8 allí. Hay alegría. Entonces, ahora armemos el rompecabezas. Fíjese, hermano, que esto es muy bonito cuando uno lo está estudiando por aparte, pero es más bonito. Yo me gozo más cuando lo estudio con ustedes. Armemos el rompecabezas. Si yo no soy convertido, yo no puedo tener sabiduría. Y si no tengo sabiduría y no soy convertido, ¿puedo estar alegre? No, porque en el mundo hay amargura, porque no hay conversión, no hay sabiduría y no hay alegría. Entonces, no cualquiera puede aceptar esta convocatoria. Aunque él quisiera, no puede entrar en este juego. Yo veo tantos videos porque a mí me gusta ver música, me gusta estudiar música, me gusta estudiar. Y estoy viendo unos videos del mundo. Hay unos concursos que hacen en los Estados Unidos, en Colombia, en Perú. Y vi esto, me impactó.
un concurso de cantantes seculares, o sea, personas que se van a lanzar a ser futuros cantantes. Allí los catapultan al estrellato. Y todos eran mundanos. Y solo un cristiano participó, allí entró. Y cantó. Entonces, ¿cuál canción va a cantar? Le dicen los tres jueces mundanos, de los cantantes más reconocidos de reggaetón en los Estados Unidos, eran los jueces. ¿Cuál va a cantar? Dice. Entonces el joven le dice uno de los que están ahí como jueces: ¿tú eres latino? Dice: sí, yo soy latino. ¿Y cuál vas a cantar? Él dice: voy a cantar al que está sentado en su trono. ¿Y dónde? ¿Quién es el cantante? ¿Es tu canción original? ¿Tú la escribiste? No, él dice no. No es. Y da a conocer el cantautor de la canción. Yo la voy a cantar. Y pasa con una guitarra: al que está sentado en el trono. Creo que es un hermano de Guatemala quien escribe esa canción. Entonces él comienza a cantarla y lo paran a mitad de la canción y dice una de ellas: tú no puedes cantar esa canción, tienes altibajos en tu voz, y además dice, es una canción de protesta evangélica. Pero mire, el diablo parece ser que muchas veces no está unido en el mundo. Entonces dice el otro: déjalo que termine, no la ha terminado, escuchémosla todo. Yo siento que tiene buena voz, porque he comenzado a sentir, dijo el mundano, el reggaetonero, algo que me está tocando la fibra del corazón. Porque una cosa es oír música rock and rollera que atrae millones de demonios, porque yo estuve en ese ámbito. Verás que se siente estar encerrado cuando tú oyes música de Piesmin, de Metallica. Se oye que el tejado tiembla y tu cuerpo comienza a temblarte. Debajo de la cama tiembla la cama. Pero cuando tú estás escuchando al que está sentado en el trono, sientes que la gloria de Dios cae sobre tu vida. Es tan lindo vivir el evangelio y recibir los efectos que produce el evangelio. Bueno, termino de contarle esto. Dice: déjalo. Entonces lo dejaron que terminara la canción, al que está sentado en el trono, y la cantó. 2 jueces estuvieron a favor, la mujer estuvo en contra, y terminan peleando. Y dice: ¿tú por qué estás en contra de la música cristiana? Es que no me parece, dice, es una música ridícula. Así dice la música cristiana: es una música ridícula. Ese es el ejemplo que yo quiero tomar. Porque el mundo dice que lo que cantamos es ridículo, que cantamos locuras, que venimos a perder el tiempo. ¿Por qué llaman ridiculez a todo lo que hacemos? Porque no son convertidos, porque no tienen sabiduría y porque no tienen alegría. Los que estamos aquí tenemos esas 3 cosas. Tú que me ves a través de las redes sociales, me alegra en el Señor que tú hayas sido convertido. La pregunta es: ¿qué es conversión? Es regeneración. Las palabras de Cristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Una persona convertida es la que ha sido regenerada. Nacer del agua y del Espíritu es que el Espíritu Santo produzca una obra del nuevo nacimiento en tu vida. Dios lo primero que cambia en tu interior es el corazón putrefacto, el corazón apegado a lo terrenal. Te pone un corazón nuevo para que aspires a las cosas lindas, espirituales, te eleves en la búsqueda de ellas y vas a sentir un efecto tremendo. Es que no hay nada comparable a esto. No hay nada que se compare. Entonces, este es lo que la palabra de Dios hace. Los mandamientos de Jehová son rectos y dice que alegran el corazón. Te alegran el corazón. He aquí lo que la palabra de Dios puede hacer, produce en la vida de una persona. Pero esto lo que produce la palabra, lo produce en aquel que cree. El que no cree, no. Alguien diría: yo sigo siendo el mismo. Yo no me he convertido, no tengo sabiduría, no tengo alegría. Pues, no ha recibido la palabra. Porque el que la recibe, el que cree en ella, no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Nosotros no hemos vuelto a ser los mismos de antes.
Por eso es que glorificamos y alabamos al Señor. Lo alabamos con toda nuestra alma. Así es que estoy examinando la Biblia. Ese es el primer motivo, el cual me impulsa a participar de esta convocatoria. ¿Cuál? Porque la palabra es recta. No hay cosa más linda que ella. Vayámonos otra vez, dejemos el Salmo 19 y vayámonos a la explicación del capítulo 33. Tengo unos minutos nada más. Verso 4 estamos, ¿verdad? Porque recta es la palabra de Jehová. Ese es el motivo que me impulsa a alegrarme. Segundo, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Cuál es el segundo motivo que me impulsa a alegrarme? Es este: su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué significa eso? Su obra es hecha con fidelidad. La palabra fidelidad acá en el texto hebreo es: la obra es hecha con verdad. Y aquí dice con fidelidad, versión de 1960. Fíjese que estas expresiones, hermano, en segundo lugar, nos enseñan el por qué tenemos que alegrarnos en el Señor. Porque su obra es hecha. Es hecha. ¿Cómo su obra es hecha? Vamos a presentar un ejemplo. ¿Cómo la obra de Dios es hecha? Se encuentra en el Evangelio de Juan, el primer ejemplo, capítulo 1, el Evangelio de Juan. Yo voy a ir al Nuevo Testamento. Si usted quiere hojear la Biblia o quiere llevar sus apuntes, hágalo. Usted es libre de hacerlo para que lo vaya a estudiar en su casita. Tomo los versículos del 1 en adelante, del capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios. Está hablando de Logos, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siga leyendo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, que conste, sino para que diese testimonio de qué dice, de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. De esa venía dando testimonio Juan. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El último versículo, 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué dice? Y lleno de verdad. Estamos hablando del segundo motivo que me impulsa para yo alegrarme en el Señor. Es por su obra hecha. Pero ¿cuál es esa su obra hecha? Para extender un poquito más la explicación, esa obra hecha es la que aquí se nos da a conocer desde el 1 hasta el 14. ¿Pero qué es esa obra hecha? Cuando dice el Salmo 33, la obra hecha, se está refiriendo a la obra que Dios Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo, hecha cuando Él vino hace 2000 años a esta tierra. Todo lo que usted acaba de leer es esa obra hecha. Todo lo que Jesucristo hizo, porque en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Todas las cosas por Él fueron hechas. Se está refiriendo a Jesucristo.
Lo que usted observa en Génesis, todo lo que se hizo, lo hizo con el poder de su palabra. El que hizo, el que participó en la creación en el Antiguo Testamento, en los inicios, fue el que vino a seguir haciendo su obra hecha de manera práctica. Hace 2000 años apareció Dios hecho carne. Dice, Él era el enviado de Dios. Dios envió a Juan para que Juan fuese el que abriese el camino. Pero Juan vino dando testimonio. Él no era la luz. Él vino a dar testimonio de quién era la luz. Me recuerdo de las palabras de Juan. Dijo, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, dijo Juan, yo no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia. Él os bautizará con fuego y espíritu, como diciendo, Él es más poderoso que yo. Yo soy un humilde siervo, Él es Dios. Entonces, estas fueron todas las obras hechas. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Con solo oír esa frase, el mundo fue hecho por Él. Y el Creador que vino personalmente, dice, el mundo no le conoció. Lo pasaron por alto. Pero ¿qué más agrega? Aquí hay otra obra la cual fue hecha por Él. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad ahí de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él vino a hacer una obra, atención, a esta tierra. Nos convirtió a nosotros. Lo suyo lo rechazó. Lo suyo es Israel. Nosotros éramos gentiles. Nosotros somos injerto. Dios desgajó lo propio para incrustarnos a nosotros. Éramos insignificantes. Pero ¿quién hizo esa obra? Dios. Y Él hizo muchas cosas más, que inclusive si usted lee la Biblia, los evangelios, todo lo que Cristo hizo no fue escrito. Porque si se hubiesen escrito todas las obras que Él hizo, todas las cosas que Él realizó, no hubiesen alcanzado los libros. Fueron tantas cosas. Pero esto es lo que vino a hacer. La obra de Dios Padre, haciendo a su Hijo que Él obrara a través de sus obras hechas, realizadas en esta tierra. Entonces eso nos debe de motivar. Él no es cualquier cosa, Cristo no es cualquier cosa, es el Creador, es el soberano, es el Dios todopoderoso, es el Rey de Reyes. Entonces yo acepto tal convocatoria. ¿A quién hay que adorar? ¿En quién hay que alegrarnos? En Dios. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero estoy dispuesto a hacerlo y soy motivado en hacerlo cuando yo soy convertido. Mire, hermano, le voy a contar esta experiencia familiar, ¿verdad? Yo todo el tiempo inculqué a mis hijos, a los tres, que siempre que íbamos a un culto cantaran a Dios. Y una de las cosas a las cuales yo me sentía defraudado, yo sé que me están viendo, era que cuando íbamos a los cultos familiares no cantaban. Mudos se quedaban los tres. Mudos. Y un día los hice cantar a la fuerza porque les hice la seña y cantaban más. Pero fíjese que después dije, no vuelvo a cometer el mismo error, porque ellos así van a caminar, van a crecer impulsados por la fuerza. Mejor comencé a orar. Dije, Señor, ellos no te pueden cantar porque lo entendí, porque no son convertidos. No son convertidos. Ellos no pueden actuar con sabiduría porque no son convertidos. La sabiduría viene después de tu conversión. Y yo les decía, sonrían delante de los hermanos, sonrían delante. Inclusive uno de ellos, mientras estábamos en un culto familiar, me recuerdo que todos los hermanos adorando, te adoramos. Me recuerdo que yo, antes de predicar, era la última alabanza, uno estaba jugando con un palo, el más chiquito, y el hermano que estaba diciendo, Cristo te adoramos. Y en veces uno se emociona aquí en el púlpito. Se emociona, porque hay que saber controlar las emociones.
El hermano se sobrepasó. Cristo te ha... Dejó el púlpito y salí caminando donde estaba mi cipote jugando con el palo. Cristo mi Señor. Pum, le clavó el clavo en la cabeza. Tengo que sacarlo. Y le digo, ¿y le pegaste al hermano en la cabeza? Él tuvo la culpa, me dijo. ¿Para qué me acercó? Pues me dijo. Y el hermano debe haber sentido el toque del Espíritu Santo, ¿va? Entonces, y siempre les decía, alégrense, sonrían. Y como ellos, prácticamente los dos varones tienen mi carácter. La hembra es la que asimila un poco a la mamá. Pero como los dos varones, yo como sacaba el carácter de ellos, y eso es lo que Dios ha impregnado. Sonrían. Sonrían, alégrense. Nada. Entonces entendí, estudiando la Biblia, que para que haya sabiduría tiene que haber conversión. Para que haya alegría tiene que haber conversión. Para que seamos incluidos en la convocatoria, en primer lugar yo tengo que ser impulsado porque la palabra es recta. En segundo lugar tengo que ser impulsado porque la palabra hace obras, sus obras son hechas. Mientras no suceda eso, no hay nadie. Usted no va a cantar, usted no va a actuar con sabiduría, usted va a estar con el celular jugando. Pero cuando usted sea convertido de verdad, va a cantar, se va a alegrar, no le va a importar quién tenga la par suya, va a comenzar a derramar lágrimas y va a ser lleno del Espíritu y va a comenzar a hablar en lenguas. Aunque otros se burlen, aunque otros estén en otra onda, nosotros estamos en la nuestra. Voy a terminar con los últimos puntos y voy a retornar, aparte del ejemplo, a lo que es ya la explicación del último versículo del Salmo 33, que es el 5. Toda su obra es hecha con fidelidad. Dios así la hace. Pero dice el verso 5, Él ama justicia y juicio. Siga leyendo. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Tercer lugar, por lo cual yo soy impulsado a alegrarme en el Señor, por su misericordia. Por su misericordia. Dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Todos tenemos los que estamos aquí tenemos nuestra vista buena. Algunos, yo padezco de la vista, pero todavía lo veo a usted. En veces veo 4 de usted. Me alegra porque el culto se llena más. Y máximo cuando ejercito mi ojo izquierdo que tengo muy dañada la retina. Cuando trabajaba en el horno me recosí la retina, porque ese es mi oficio, panificador. Entonces veo así un montón de movimientos, pero veo. Usted ve más que yo. Algunos utilizan lentes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno ve hacia alrededor de uno, atrás, a los lados, adelante, cuando usted ve la naturaleza, los árboles, es decir, la flora y la fauna, ¿qué es lo que usted está viendo? Explico después, pero estoy preguntando ahorita a alguien que es convertido, a alguien que tiene sabiduría, armando el rompecabezas, y a alguien que está alegre. ¿Qué es lo que usted ve a su alrededor? ¿Qué es lo que usted contempla? Donde nosotros miramos, donde nuestros ojos se posen, ¿qué ve usted? Yo lo que veo como testimonio y testifico es que veo el amor de Dios mostrado en hechos. Pero ¿cuáles son esos hechos que yo veo cuando ejercito el sentido de la vista? Estoy viendo cosas que se están manifestando de manera práctica. Las maravillas que Dios ve. Usted va al mar y cuando ve el mar, hay mucha agua, dice uno, ¿ve? Así dice uno, mucha agua. Y cuando usted va
algún lugar como el Cerro Verde, hay mucho frío. No, uno lo que contempla es el amor de Dios. Cómo Dios ha hecho las cosas perfectas y lindas. Uno reacciona y uno testifica del amor, testifica de las maravillas. Cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su misericordia, porque se ve manifestada de una manera completa y visible a todos aquellos que tenemos la vista buena. Uno contempla entonces la misericordia de Dios, y esa misma misericordia y el amor de Dios, por lo que vemos, entonces hace 2000 años, cuando Cristo vino, vuelvo a insistir en su venida, hace 2000 años, se denotó de manera práctica ese amor y esa misericordia. Voy a acudir a algunas referencias bíblicas, y la primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice así, el texto de Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En esto, relacionado acá al texto 45, se hace de notar lo que yo le decía cuando uno pone en ejercicio el sentido de la vista. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuántos días teníamos de no recibir lluvia en todo el país? Hombre, yo tengo mi familia allá por parte de mi papá y de mi madre, que está en la presencia del Señor. Toda mi familia allá está, en Oriente. 29 millones es la pérdida. Ha ascendido a 35 la pérdida en las siembras. Escuché el comentario de un pastor. Es una iglesia muy numerosa. Reunió a todos sus pastores en Oriente. En San Miguel hubo una reunión solo de pastores, preocupadísimos porque la gente no tiene que comer desde San Miguel en adelante, porque ellos viven de las cosechas. Y eso es lo que estábamos viendo: sequía, sequía. Y no se esperaba que lloviera, pero han caído 3 torrenciales que la gente se ha comenzado a alegrar, porque están viendo el amor y la misericordia de Dios. Porque alguien diría: es que la gente salvadoreña se lo merece. Pecadores, derramadores de sangre, malvados, chambrosos. Uno podría añadir un listado, pero ¿qué dice aquí? ¿En qué se muestra la misericordia de Dios? Él hace salir su sol sobre justos y buenos. Él derrama su lluvia sobre justos y buenos. Su misericordia es grande, hermano. Y ese amor y esa misericordia se ve aquí en el Evangelio. Recurro a otra cita que usted se la puede de memoria. ¿Cómo yo puedo corroborar el amor y la misericordia de Dios que me impulsan a participar de la adoración, que me impulsa a cantarle, a alegrarme todos los días de mi vida mientras esté en este cuerpo? Su amor. Juan 3:16, ¿qué te dice? Digámoslo de memoria: 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Eso me impulsa. Su amor y su misericordia se hacen de notar en Jesucristo, porque Él nos amó. ¿Qué dice Romanos 5:8? También de ese amor de Dios. Romanos 5:8. Yo ojeo la Biblia rápido porque el tiempo transcurre. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, tuvo misericordia y nos ama en grande manera. Entonces, cuando uno une estos textos, Romanos 5, Juan 3:16, el otro texto donde Dios se denota su misericordia derramando a través de los impíos, de los incrédulos, derramando su lluvia, haciendo salir su sol, ahí veo la misericordia de Dios. Su misericordia tan grande, hermano. Nunca se ha puesto a pensar usted en los últimos minutos que ocupo.
Nunca se ha puesto a pensar, porque estoy aplicando ahorita, ¿por qué Dios no nos destruyó? Yo a veces me siento, yo tengo 32 años, 31 años de estar en el Evangelio, ya casi cumpliendo los 19 me llamó el Señor. Joven, 31 años, hace poco estaba sentado en mi cuarto, llorando yo solo. Hay quien dice que no es bueno recordar el pasado porque te abre heridas, pero yo tengo que estar recordando mi pasado para estar agradecido con Dios. Y una de las cosas que dije hace poco yo solo: ¿por qué no me dejaste morir si yo era malo? Yo no era buena pieza, hermano. Usted me ve aquí con corbata. 31 años atrás usted me hubiera tenido miedo aquí en Chalchuapa. Claro, usted no me conocía, pero yo venía a unas granjas aquí. Aquí había unas granjas de la empresa donde yo era un joven. Y venía a reclutar personas, a dar charlas. Y nunca pensé en mi mente ni en mi corazón que este era el sitio donde Dios me iba a llamar. Nunca. Hoy recluto gente para el Evangelio. No yo, sino el que me colocó aquí. Yo no puedo. Venía a dar terapias, charlas de 45 minutos, hora y media. Y venía. Cuando yo vine mi primer año aquí a Chalchuapa, hubo tan solo un compañero de trabajo que me conoció. Es el padre de Angelito, fue mi compañero de trabajo. Un hermanito que vive en San Francisco, hermano Colocho. Y platicamos y no creo que usted esté aquí, ni yo tampoco le decía, no creo que usted esté aquí, si estamos bien metidos en el mismo infierno. Entonces, en ese meditar, no es que uno se vuelva melancólico, no, el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué mejor no dejaste que yo muriese? ¿Por qué no me destruiste? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en eso? Que Él bien pudo eliminarnos, hermanos. Eliminarnos. O sea, ponerle en el corazón a alguien, te elimina. O Él pudo borrar nuestra vida de esta tierra, como Job quiso que sucediese con él. Quítame la vida, ¿para qué me la diste? Cuando estaba en medio de la enfermedad, no hubiera nacido mejor. ¿Por qué no me cortaste antes de que mi madre me diera luz? Uno también se pone a pensar en eso. Y uno lo repite y lo dice. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste con toda la raza humana? Si bien hubiese podido hacerlo como hiciste con el diluvio. Cuando dijiste, raerés sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Por qué no lo hiciste con nosotros? ¿Por qué de aquellos no tuviste piedad y de nosotros sí? Y quizás uno hace la comparativa, si éramos más malos que ellos. Pues yo meditando hace unas semanas, oí de plano, sí se lo voy a decir, oí la voz de Dios audible y escribí las frases que Él me dijo. Y fueron estas: porque de tal manera amó Dios al mundo, que yo envié a mi Hijo para que muriese en tu lugar. Así. Y así me lo dijo el Señor. Y ahora que envié a mi Hijo y murió por ti y te cambié, te transformé, tienes mucho valor. No eres cualquier cosa. Eres mi preciado tesoro, del cual yo hice que tuviese valor. Cuando uno oye esa voz dice, se alegra. Y uno se mantiene en esa alegría del Señor. Y hay un motivo por el cual enseñar, por el cual estudiar, por el cual vivir. Tu motivo del cual vivir no es tu esposa. Tu motivo por el cual vivir no son tus hijos. Porque hay personas que así dicen: el día en que tú te vayas me muero, mi amor. El día en que mis hijos se me vayan de la casa, se termina la felicidad. No, detente. El día en que no tengas a Cristo, se termina tu felicidad. El día en que no tengas al Señor, no te alegras. Claro, uno no va a decir con esto que no ama a la familia, los ama. Pero la luz que brilla en tu casa, en tu corazón, en medio de las tinieblas, es Jesucristo. Todo esto que hemos estudiado hoy, ¿están motivados ustedes
a participar de esta convocatoria de alegrarse, entonces tú ya no puedes andar triste. Hay cosas que van a tratar de entristecernos, pero cuando vayas caminando por este camino como peregrino que somos, agacha tu cabeza. Está bien, derrama una lágrima, porque no somos concreto, no somos tabla. Somos seres humanos llenos de emociones. Nos entristecemos, nos alegramos, nos enojamos. Pero hay un detalle a considerar, y es que en tu interior, desde el momento en que recibiste el sello del Espíritu Santo, como dando a entender que eres propiedad absoluta del Señor, tu vida ya no es la misma de antes. Los pesares no te van a hacer sucumbir a una tristeza, la cual va a permanecer para siempre. Puede venir tristeza, pero también viene alegría. Puede venir oscuridad, pero también viene la luz. Pueden venir vejámenes o problemas que te han de tratar de que sucumbas o permanezcas en el suelo, pero Dios te levantará. La noticia es esta: la alegría de Dios para un convertido y para alguien que tenga la sabiduría no puede ser quitada. Cuando cerremos nuestros ojos en el último suspiro que demos de nuestra vida, los vamos a abrir con alegría en el cielo. Solo imagínate cuando cierres tus ojitos en el hospital, cuando cierres sus ojitos y te pegue la rastra. No, hermano, yo no quiero eso. Solo imagínate cuando cierres tus ojitos y venga una bicicleta y te mate. Una bicicleta no puede matar a alguien, como no, mató a una persona en la salida de Chalchuapa, le incrustó el timón. O una pastillita que te recomienden y los médicos quizás se equivoquen y tú te la bebas y cierres tus ojos. O alguna mala praxis, o no es mala praxis, sino que ya era tu día, y cierres tus ojos y estás en Cristo. Los vas a abrir en el lugar más hermoso que nunca has contemplado en esta tierra, pero tan hermoso que algunos se me han adelantado. Aquí un hermano resucitó y 2 días fue a su casa a conversar con él. Nos sentamos de tú a tú y me comienza a decir: hermano Wilber, el Señor me trajo, estuve 5 días en coma, el Señor me trajo, Él me dijo que platicara con usted, y me comienza a hablar de un panorama tan lindo. Dice: una montaña tan verdecita, árboles nunca vistos en esta tierra, y una montaña el Señor lo llamaba, y él escalaba hacia arriba, decía: ya voy, Señor, subiendo literalmente, ya voy. Cuando se resbaló, y fue cuando despertó en el quirófano, y él dijo: hermano, yo me voy a ir dentro de 2 días, me dijo, me voy a ir dentro de 2 días, 2 días, y cabal 2 días, y está ahí arriba. Me dio ese adelantito. Pues la Biblia me da un gran adelanto para los que somos convertidos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no os hubiese dicho. Pero me voy para prepararles morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Si aquí somos invitados a una convocatoria para adorarle, para alegrarnos en Él, esa es una preparación, porque allá no vamos a cesar de estar alegres. No vamos a cesar día tras día de adorarle. Santo, 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 santo. Todos los días: santo, santo, santo. La representación de la iglesia, que son los 5 ancianos en la iglesia, tenían coronas, coronas se les había dado. Y dice que se quitaron las coronas y las tiraron a los pies de Cristo y comenzaron a adorarle: santo, 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 Dios todopoderoso, santo, 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 Dios todopoderoso. Porque por sus obras hechas fueron el motivo por el cual nosotros tuvimos que mantenernos alegres. Pégale en la cara al diablo en esta mañana, dígale: tú no vas a entristecer mi vida. Diga: yo estoy alegre, Satanás, yo estoy alegre, y hay un motivo, porque Cristo pagó un precio por mí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Visión Cristiana, la palabra que cambia.
presentó el poderoso mensaje de salvación.